may ask me how. Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Vamos por ese quinto desafío que enfrenta la iglesia del siglo XXI. Consecuencias entre dichos y hechos. Consecuencia entre dichos y hechos. Si hay algo que puede marcar rotunda diferencia, es ser consecuentes. Lo que se predica, se practica. Lo que se dice, se hace. Lo que se aprende, se lleva a la práctica. Lo que asimilamos como doctrina, lo aplicamos en el diario vivir y es la conducta, la norma de nuestra vida espiritual que jamás está desligada de nuestra vida natural. Este es un desafío no menor, porque si hay algo que muchas veces le cuesta al creyente, es poder hacer una realidad lo que la palabra de Dios presenta. Sin embargo, es nuestro deber hacerlo. El Antiguo Testamento está plagado de pasajes bíblicos donde la constante es precisamente poner en práctica lo que se aprende desde la teoría. Viene a mi mente, por ejemplo, las grandes bendiciones de la obediencia de Deuteronomio 28, cuando dice que acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra, vendrán grandes bendiciones. Oír inteligentemente significa discernir correctamente lo que la palabra de Dios presenta y enseña, y ahora eso aplicarlo en el factor obediencia a una realidad práctica en la vida. Viene a mi mente también cuando viene el traspaso de lo que fue el liderazgo de Moisés hacia Josué. Y la palabra es muy clara, que tenía que meditar en el libro, tenía que meditar en la palabra de Dios de día y de noche, poniéndola por obra sin apartarse a diestra ni a siniestra, vale decir, seguir el camino recto en equilibrio que presenta la Biblia. Y solo ahí podía tener esa certeza absoluta que Jehová, nuestro Dios, estaría con él donde quiera que fuera. Ahora, en nada pongo en tela de juicio la fidelidad de Dios pese a nuestras infidelidades, como enseña segunda a Timoteo 2:13, que Él permanece fiel pese a nuestras infidelidades. El problema sería tomar antojadizamente ese pasaje y argumentar que por la fidelidad de Dios, que no hemos sido consumidos, porque en Lamentaciones 3:22 dice que la fidelidad de Dios permite que todos los días se renueve su misericordia sobre nosotros, es que nosotros no nos esforcemos en ser consecuentes entre dichos y hechos. No importa que lo haga o no, total, Dios es fiel, no. Pablo en ningún momento cuando escribe a Timoteo está avalando nuestra infidelidad. Por el contrario, está exaltando la fidelidad de Dios frente a nuestra infidelidad de naturaleza humana. Quiero que me acompañe por favor a la Biblia y vamos al libro de Santiago, dentro del capítulo 1 a partir del versículo 19. Y vamos a leer hasta el versículo 27. Este es un pasaje tremendo. Hacedores de la palabra. Santiago capítulo 1, versículos 19 al 27, dice así la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra,
pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Como es mi costumbre, cada tanto comienzo a la inversa. Pastor, se está saltando toda regla homilética y hermenéutica. No. En ciertos momentos dados, el orden de los factores no altera el producto. Eso es lo que pasa en la multiplicación, cuando las cosas son por. Y aquí estoy aplicando la regla del por. ¿Ya? Palabra, por, puesta en práctica, igual verdadera religión. Cuando ponemos en práctica la verdadera palabra, cuando llevamos a la obra lo que desde la teoría lo aplicamos en la práctica, estamos en la verdadera religión. ¡Yuhu! Pastor, yo no soy un religioso y no quiero saber de religión. No se equivoque, hermano. La palabrita religión, que no le asuste, así como la palabrita católico o católica no le asuste. ¿Por qué, pastor? Porque hay cartas católicas o universales. Están las cartas de Pedro, está la carta de Santiago, está la carta de Judas. Podemos decir que son cartas católicas. ¿Cómo? Sí, porque son universales. El concepto católico o católica significa universal, para todo el mundo. El problema con esa falsa religión es que se hizo llamar la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, y ahí es donde estamos en problema. Jamás se puede conciliar el verdadero mover apostólico con la corrupción de Roma. Entonces, acá Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, ninguno de los apóstoles, el hermano, y lo voy a explicar muy en breve por qué de Jacobo pasamos a Santiago. Se le llamó en un origen al hermano del Señor Jesús, y yo se lo puedo comprobar, y usted lo puede ver en casita. Va a observar Libro de los Hechos capítulo 12, donde matan a Jacobo, y después va a buscar Libro de los Hechos capítulo 15, el primer gran concilio en Jerusalén, y va a encontrar de nuevo a Jacobo. El primer Jacobo era Santiago el Mayor, ese que estaba íntimamente relacionado al grupo de los tres más cercanos con Cristo, donde estaba Pedro, Juan y Jacobo, o Santiago el Mayor. Hubo un Santiago el Menor en cuanto a los apóstoles, y está Santiago, el medio hermano del Señor, o más bien dicho hermano, en el sentido de que nacieron de la misma madre, ¿ya? Tuvo un hermano que se llamó José, otro que se llamó Simón, y tuvo algunas hermanas. La familia de José y María no fueron, incluyendo al Señor Jesucristo, entre 5 a 6 hijos, ¿ya? Y la Biblia lo confirma. Le doy tarea para la casa para que lo busque. Y uno de esos hermanos, los que aparecen en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 7, que lo rechazaban, que dudaban, que lo increpaban, era justamente este Santiago. ¿Por qué de Jacobo a Santiago? Porque en el origen, la historia de la iglesia registra que se le llamó Santo Jacobo, Santo Jacobo. Pero después se fue latinizando el nombre, y era Saint Jacob, entendiendo, por ejemplo, que en el griego no existe la J, sino que existe la I. Por ejemplo, en griego no es Jesús, es Jesús. Entonces era Saint Jacob, Sant Jacob. Después lo dejaron como Sant Jacob, y finalmente se redujo
llegando al neto español o castellano como Santiago. De Santo Jacobo pasó a Santiago. Entonces, este hermano del Señor Jesucristo escribe una carta muy precisa, muy directa, muy clara, muy contundente, y nos enseña cosas maravillosas. Este es el escritor que dedica un capítulo entero solamente al tratamiento de la lengua, que va a ser una temática que más adelante vamos a tocar, la lengua. Y acá precisamente, una vez que enseña lo que es la verdadera religión, es decir, poner por obra la palabra, y no se asuste, así como no se va a asustar por la palabrita católico, que es universal, tampoco se va a asustar por la palabrita religión. Religión del latín religare, que significa volver a unir. Entonces, la verdadera religión es Cristo en el fundamento del amor. Y el gran desafío es ser consecuente entre dichos y hechos, vale decir, poder poner por obra lo que la palabra enseña desde la teoría. Y ahí vamos a estar viviendo y activando la verdadera religión, el fundamento de Jesucristo. Cristo en esencia es religión, porque Él nos religa con el Padre. Por medio de Él tenemos conducto de vuelta a casa. En San Juan 14:6, Él dijo 3 cosas tremendas de sí mismo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. 3 argumentos contundentes y después una declaración extraordinaria. Y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es camino, verdad, vida, pero es el puente de acceso a Dios. Él es el que nos religa, Él es el que nos une y nos reúne como pueblo hacia Dios. Entonces, en ese buen sentido, Cristo en sí es religión verdadera. Y todos los que quieran hacer la voluntad de Él y vivir en pos de lo que Él enseña, van a ser realmente los verdaderos religiosos. El problema es que a veces asociamos religión a idolatría, a ritualismo y a paganismo, lo cual está correcto en el amplio sentido. Pero aquí está la religión sin mancha, sin mácula, la verdadera religión. Poder poner en práctica, llevarla a la obra, la teoría de lo que la palabra enseña. Cristo en San Juan 4:34 dijo: yo tengo una mejor comida, y esa es hacer la voluntad de mi Padre. Cuando hacemos la voluntad de Cristo, estamos siguiendo el modelo de Cristo. Y Cristo en todo fue consecuente, llevó a la práctica lo que Él enseñaba a través de la teoría, puso por obra la palabra. Y a nosotros nos exige lo mismo. Santiago aplica todo un capítulo a lo que es la lengua. Y ahora vamos a ir al primer versículo que leí, el 19. Enseña, dice: por eso, o por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Quieres ser hacedor de la palabra? ¿Quieres traer a la práctica, a la obra, a la enseñanza teórica? Estos 3 pasos tienes que dar: pronto en el oír, tardo en el hablar, tardo en la ira. Pablo en Efesios, en el contexto del capítulo 4, nos enseña: airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir Pablo, va a ser imposible que no vivamos momentos en los cuales aflore la natural expresión de molestia y de ira humana. El problema es que esa ira nos lleve a pecar. Y cuanto antes tenemos que reconciliarnos. Estamos siendo hacedores de la palabra. A veces predicamos del amor y del perdón y pasamos años en rencor y muchas veces con ataduras de odio. Hablamos del amor y lo que menos practicamos el amor. Acá nos pone el ejemplo: visita a la viuda, apóyala en sus necesidades, cubre al necesitado, visita al preso, sana en lo que puedas la necesidad del enfermo, asiste al que está en desamparo. Cristo mismo lo enseñó. Cuando estuve preso me visitaste,
Cuando estuve enfermo me asististe. Cuando tuve frío me cubriste. Cuando tuve hambre me diste de comer. Y me preguntarán, ¿y cuándo lo hice, Señor? Si lo hiciste en uno más pequeño que yo, conmigo lo hiciste. Ahora Santiago está diciendo, mira, lo primero que tienes que aprender es a escuchar correctamente. Escucha atentamente. Pronto en el oír es oír inteligentemente. Escucha atentamente. Habla tardamente y enójate tardamente. Mi amada esposa, la pastora Joana, tiene un dicho que a mí me gusta. Dice respecto de este texto: sabiamente Dios declara que tenemos que ser prontos en el oír, tardo en el hablar y tardos para la ira. Bien, Dios nos dio 2 oídos y solo una boca para que escuchemos 2 veces y hablemos una vez. El problema es que a veces nos cuesta llevar a la obra lo que decimos. Idealmente tendría que ser así, que seamos muy capaces de receptar bien lo que escuchamos, meditarlo muy bien, ser precisos en lo que hablamos y ser capaces de refrenarnos de actuar como cualquier individuo actuaría. En el mismo capítulo 3 de Santiago dice que toda naturaleza de bestia puede ser domada, pero la lengua solo la domina el Espíritu Santo. Y si aplicamos aquello en todo el contexto de la palabra, el único que nos puede asistir para ser verdaderos hacedores de la palabra, hombres y mujeres consecuentes entre dichos y hechos, es una muy buena amistad y comunión con el Espíritu Santo. Santiago, el hermano del Señor, que usted va a descubrir que no es ni el del libro Los Hechos 12, que fue el Santiago mayor muerto, fue el del libro Los Hechos 15, que llegó a ser dirigente, líder, o podríamos llamarle obispo, el supervisor, el pastor a cargo de la iglesia en Jerusalén. Ese nos está escribiendo aquí. Y nos dice que la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. O sea, cuando nosotros nos defendemos nosotros mismos o actuamos bajo nuestra propia justicia, Dios se hace a un lado. Cállate para que el abogado te defienda, es literal. Por lo cual, versículo 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por eso tienes que escuchar 2 veces y hablar solo una y no airarte, para que podamos procesar la palabra. Como Josué, meditarla de día y de noche. Como en Deuteronomio 28:1 en adelante, oírla inteligentemente para ponerla en factor de obediencia en aplicación, y alcanzaremos las bendiciones que Dios ha determinado. Y la palabra se implanta, la palabra se impregna, la palabra se encarna en nuestra vida. Y ahora la palabra es la que va a dirigir nuestros pensamientos, direccionada por el Espíritu Santo. Y ahí comenzamos a ser hacedores de la palabra. Por eso en el 22 dice, pero sed hacedores de la palabra. Pónganla por obra, aplíquenla en la realidad práctica. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Oírla es una cosa, practicarla es otra. El problema es que hay un gran grupo de oidores y un pequeño grupo de hacedores. Ajá, ¿de qué grupo eres? ¿De qué grupo soy? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y eso lo hacemos todos. Para poder ir a algún compromiso social, eclesiástico o en el día a día, hacemos un aseo personal, y una de las cosas a las que nos preocupa es nuestra imagen, sobre todo del rostro. El problema es que después se nos olvida cómo era nuestro rostro que lo observamos en el espejo. Por eso dice el 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Eso tiende a ocurrir si no ponemos por práctica la palabra. Hacemos cualquier cosa menos lo que Dios nos pide. El 25,
Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, mire, hay una ley que se llama la ley de la libertad. ¿Cuál libertad? Libertad en el espíritu. No confundir con libertinaje. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahí está la verdadera prosperidad. Está la verdadera aplicación de propósitos de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros obedecemos y ponemos en práctica, llevamos a la obra lo que la teoría de la palabra nos dice respecto de lo que debemos hacer. Conclusión, consejo, consigna. Conclusión. Hay muchos curas gaticas, predican y no practican. Y esa es una realidad. Consejo: cambiemos nuestra forma de actuar y de proceder. Seamos personas de verdad en el Evangelio. Llevemos a la práctica lo que la Biblia enseña. Si puedes compartir tu pan con el necesitado, hazlo. Que no te duela el bolsillo cuando Dios quiera usar tu vida para bendecir a un menesteroso. Cuando Dios te dé un testimonio de bendecir la vida de un hermano que está pasando una situación difícil y tú tienes la posibilidad, no solo dile: hermano mío, vamos a orar para que Dios te ayude. Y Santiago también lo enseña en esta preciosa carta. Cuando habla en el capítulo 2 de la fe, sin obra es muerta en sí misma. Tenemos que llevar a la práctica, hacer obra de fe. Hermano mío, voy a orar por ti. No, ora por él, pero si tienes recursos para apoyarlo, apóyalo con tus recursos. Y sobre todo, si el pueblo de Dios marca diferencia a través del factor del amor, que el amor sea nuestra brújula de vida. El amor siempre indica el norte, el cual es Cristo. Cristo se movió, vivió, se manifestó, murió y todo, y vuelve en amor. Ese es el factor preponderante y meta suprema para poder ser hacedores de las palabras. Consecuencias entre dichos y hechos, gran desafío. Y estamos al debe. Consigna y lema para el día de hoy: lo que aprendo en la teoría, lo aplico en la práctica. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. That's all I need to know. I can feel